Hola, muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Cuestión de Sabor. Hoy vamos a preparar un curry verde tailandés, uno de los que mi hermano me recomendó que sacara en el canal. En este caso es mi versión de como yo lo sé hacer y me han enseñado. Tomen nota que empezamos. Bien, para empezar a hacer este delicioso curry, vamos a precalentar una olla y añadiremos un poco de aceite de coco. En el caso de que no tengamos, podemos utilizar un poco de aceite vegetal, de oliva, de girasol, del que ustedes tengan a mano, no hay problema. Bien, allí vamos a añadir un puerro, citronela, cebolla tierna, cilantro y lo vamos a dejar rehogar por alrededor de unos 2-3 minutos. Bien, ahora a continuación vamos a coger 2 chiles verdes y 2 dientes de ajos y lo vamos a incorporar a nuestra olla. Muy importante. Ahora vamos a añadirle unos 20 gramos de jengibre, 5 hojas de lima, 5 hojas, no más porque son muy fuertes, yo les recomiendo eso. Que no la consiguen, tampoco hay problema, no la añaden, pueden añadirle un poquitico de ralladura de lima. Bien, y lo dejamos rehogar por unos 5 minutos. Una vez lo tengamos, vamos a añadirle esta salsa de pescado, que es un tipo de salsa que yo la puedo conseguir aquí muy fácil. Si ustedes no la pueden conseguir, no hay problema, eso no va a influir mucho a la hora de preparar nuestro curry, así que no la añadan y no habrá problema. Ahora lo que yo he hecho es un poquitico de panela, también pueden utilizar azúcar palma en el caso que tampoco la consigan, un poquito de azúcar morena y no hay problema ninguno. Cubrimos nuestra olla con agua y la dejaremos cocinar por alrededor de unos 25 minutos 40 que hierva. En el transcurso que se cocina eso, vamos a coger una olla y vamos a hacer nuestro arroz. ¿Que cómo lo hago yo? Una de arroz, dos de agua, sencillo, más sencillo que uno por uno. Cogemos un chorrito de aceite, un poquitico de sal al gusto, al que ustedes quieran, ya saben, pues también pueden echarle un poquitico de pimienta, como ustedes deseen. Una vez echamos el aceite y todo y la sal, vamos a cogerle un poquitico de cilantro para que tengamos un poquitico de sabor a nuestro arroz y lo dejaremos cocinar. Cuando tengamos el arroz a este punto, bajamos el fuego, tapa y 15 minutos y tenemos nuestro arroz al punto. Ahora lo que vamos a hacer, ya pasó ese tiempo de nuestra salsa ya hervida, por esos 40 minutos más o menos, que hice yo, todos los ingredientes en un bol o en este caso en un vaso y vamos a triturarlo. Si tienen licuadora, más fácil, mucho más fácil. ¿Qué hago yo? Le añado un poquitico de espinaca para que nos dé ese color verde, así podemos decir que es un curry verde. Colamos, muy importante colarlo porque no queremos ninguno de esos grumitos en nuestra boca, así que a colarlo. Lo tenemos, lo colamos y ahora vamos a añadirle una latica de leche de coco, solo una latica para esta cantidad. Si hacen mayor cantidad pues le añaden 2, 3, depende la cantidad que estén haciendo. La añadimos y lo dejaremos calentar a fuego lento, lo dejamos ahí a fuego lento por alrededor de unos 10 minuticos hasta que se integre todo y vaya cogiendo todo ese sabor. Bien, ahora sartén muy caliente y vamos a marcar nuestro pollo. En este caso estas son dos pechuguitas que yo lo que hice fue cortarlas en dados más o menos regulares y vamos a marcarlas, solo que cogen un poquito de color. Una vez lo tengamos, como estamos viendo en la imagen, vamos a dejarla separada, ya que después ellas se terminan de cocinar en nuestra salsa. Muy importante, solo sellarla. Ahora llegó el momento de la parte más esperada. Vamos a preparar una porción. Que cogemos un poquito de nuestra pechuga, no seamos bestias, no sean como yo, que cogí casi la mitad de la sartén. Esto es para 2 personas como mínimo. Bueno, en este caso a la persona que le gusta comer, esto será para una. Bueno, sigamos, perdón, que me voy del tema. ¿Qué hacemos? La colocamos en una ollita y vamos añadiendo un poquitico de salsa de carne. Vamos añadiéndola que cubra un poquitico solo. Con esto sería más que suficiente, unas 2 cucharaditas, 2,5. Añadimos y vamos dejando que se vaya integrando todo y se vaya acabando de cocinar nuestro pollo. Muy bien, ya lo tenemos. Ahora que cogemos mitad de una lima, se la exprimimos entera, muy exprimidita, que nos quede ni una gotica, y vamos a añadir un poquitico de
lima, ralladura de lima. En este caso yo la corté en juliana para que nos dé ese toquecito de amargor, más cítrico todavía, que se envuelva más ese sabor. Un poquitico de puerro en juliana también, en unos cortes finitos, y una pizca de cilantro vamos a añadirle. Y vamos a revolverlo todo por alrededor de un minuto, no más de un minuto, porque no quiero que se nos cocine demasiado lo que sería el puerro y el cilantro. Entonces, ¿qué pasa? Perderíamos esa textura. Bien, para emplatar, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger pollo y lo colocamos en el centro de nuestro plato. Vamos a colocar unas par de cucharadas de caldito que cubra todo más o menos, y vamos a añadir un poquitico de arroz en el mismo plato. También lo pueden dejar separado si desean, eso no hay problema. Eso es como quiera. A mí personalmente me gusta comérmelo todo junto, este tipo de curry. Entonces, ¿qué hacemos? Ahora yo cojo en el espacio que sobra, vamos a añadirle un poquitico de arroz con el cilantrico y vamos a emplatarlo. Así, más o menos como estamos viendo en la imagen. Y ahora ya lo que vamos a hacer es coger un poquitico de chile verde recién cortadito, así en crudo. Vamos a colocarle un poquitico. Eso para las personas que les gusta el picante. Si no, lo pueden omitir o no lo añadan o lo que quieran. Y ahora yo que hago un poquitico de cilantro fresco y un poquitico también del puerro en crudo, así nos da un poquitico más de un crujiente. Y listo, tendríamos nuestro curry terminado. Así de sencillo. Vamos a añadir un poquitico más de caldo porque soy más goloso. Y ya está, y lo tendríamos. Ya hemos visto el resultado, vamos a probarlo. A ver, buscar un poquito de todo. Ese toque de la lima al final queda muy bien. Vale la pena. Un poquito de todo. También te recomiendo que hagan esta receta muy fácil, sencilla. Los ingredientes los pueden conseguir en cualquier supermercado o tienda local que tengan. Y es eso, dedicación, un poquitico de tiempo y hacerlo. Si les gustó esta receta, no se olviden de darle like, suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.